tal, Raptors? Soy R2 y el día de hoy les presento la review de la película Red Sparrow o Operación Red Sparrow en español. Dicha película es la más reciente de la actriz Jennifer Lawrence, quien ha mencionado en diversas entrevistas que esta película le ha ayudado a fortalecerse con habilidades que ella misma no sabía que tenía antes. Basada en el libro de mismo nombre, escrito por Jason Matthews, la película está protagonizada por Jennifer Lawrence y por Joel Edgerton. Dichos actores interpretan a agentes especiales de Rusia y también de Estados Unidos, respectivamente. El director Francis Lawrence trata de narrarnos cómo es una guerra fría actual, claro, favoreciendo un poco la parte norteamericana, pero ese nacionalismo queda un poco de lado cuando vemos que, al final de cuentas, los verdaderos héroes son quienes menos nos esperamos. La narrativa comienza con un paralelismo entre los dos personajes más importantes, quienes a lo largo de la película desarrollarán toda la trama que nos contará o nos relatará la historia de una joven deshumanizada que trata de mantener en ella aquello que la hace una persona, aquello más importante dentro de los humanos, la libertad. Honey, Mama, what is it? I have to go away for a while. I was told to take a man to a hotel. They said he was an enemy of the state. Take off your dress. And in exchange, my mother would get the doctor she needed. Instead, they cut his throat. Comenzamos con una introducción que pareciera estar un poco de más, puesto que si bien tiene acciones que repercuten en la concatenación de acciones y efectos de nuestros personajes, la realidad es que pudieron haberse ahorrado por lo menos 15 o 20 minutos al cambiar un poco el inicio, que no termina por aportar algo tan importante. Teniendo a Dominika Gorova como una de las mejores bailarinas que existe en Rusia, ella depende de ese trabajo para poder mantener su hogar, pero especialmente a su madre enferma. Desafortunadamente, todo parece venirse abajo cuando sufre un accidente en plena presentación. Una vez que esto ocurre, Dominika se ve forzada y obligada a buscar otra forma de vida. Es aquí donde entra su tío Iván, quien le ofrece una alternativa de trabajo para que pueda salir adelante. Por otro lado, conocemos a Nate Nash, un importante agente de la CIA que lleva bastante tiempo obteniendo información de un soplón de Rusia. Una vez que Nate comete cierto error, se ve obligado a regresar a los Estados Unidos y no poder continuar con su misión en Rusia, por lo menos hasta nuevo aviso. Y no, esto aún no es spoiler, puesto que toda esta información la pueden encontrar en la sinopsis de la película. Ahora, después de este momento, el filme toma una narración más lineal. Incluso se parece bastante al típico cine de detectives norteamericano, en el cual se va dando una serie de situaciones y al final te explican cómo es que todas estas se unen en un conjunto para resolver un crimen o algún conflicto. Esta película tiene mucho sobre eso. Sin embargo, su particularidad es que la esfera de conocimiento que nos dan a nosotros como espectadores es extralimitada, puesto que conocemos menos detalles que todos los personajes. Si bien es cierto, el empoderamiento femenino es uno de los temas más destacables dentro de esta película, pero se hace de una manera correcta, puesto que implícitamente se deja plantada esa idea, así como el patriotismo, el nacionalismo, y no te sientes en determinado momento incómodo por recibir ese tipo de información. Bien, ya mencioné que al principio de la película conocemos el accidente de Dominika, el cual, posteriormente, nos enteramos de que no fue un accidente, sino una causalidad para dejarla fuera del ballet y que así alguien más pudiera tomar su lugar. Con esta base es que se da la primera acción forzada dentro del guión de la película. ¿A qué me refiero? A que una vez que Dominika se entera de todo este complot en su contra, ella decide ir por venganza, y al encontrar a los dos culpables teniendo relaciones, ella los agarra a bastonazos para desquitarse. Esa escena fue muy irreal. Para empezar, una persona lastimada de la pierna medio mató a dos que estaban en teoría bien, simplemente porque los agarró por sorpresa.
Y cuando digo que es una escena forzada es que no cumple con todos los requerimientos de lógica que realmente tiene la película. Sin embargo, esa secuencia era necesaria. ¿Por qué? Porque a base de eso es que Dominica va a buscar la ayuda de Iván, de su tío. Y gracias a esto, conocemos el resto del film. Iván Negro tiene un carácter bastante claro y muy bien definido a lo largo de la película, pues no se ve que sea cambiante en ningún momento. Incluso cuando tiene que utilizar a su sobrina, o cuando lo inculpan y se ve claramente violentado, Iván mantiene siempre esa parte de cordura que lo identifica. Por parte del segundo personaje más importante, es decir, Nate, da un giro interesante dentro de su desarrollo como personaje, puesto que nos lo presentan como alguien incluso torpe que había caído en la trampa de Dominica. Pero no fue así. A lo largo del filme nos demuestra de lo que es capaz, y gracias a esto se da ese constante juego o lucha para ver quién tiene el control, para ver quién va realmente un paso adelante de quién. E incluso cuando son cómplices se da ese pequeño juego entre los dos, creando así una atmósfera de bastante entretenimiento para el público. La principal fortaleza en el carácter de Dominica es su aguante. Aguante de no perder su personalidad o su parte humana en la academia para convertirse en Sparrow. Ese mismo aguante es lo que le permite invertir un poco en los papeles, cambiar un poco las cosas. Es decir, que no va a explotar las debilidades de otros para complacerlos y obtener lo que quiere, sino que va a utilizar esas debilidades a su conveniencia como chantaje y así obtener lo que quiere de una manera más directa. Por supuesto, esto bajo el principio de que no quiere cruzar una línea con sus propios valores, con sus propias ideas. Por eso es que Dominica termina por ser alguien tan importante, tan destacable en la película. El filme tiene dos grandes problemas. El primero es la temporalidad, puesto que hay instantes en los que no sabemos cuánto tiempo ha pasado. De pronto vemos a Dominica siendo torturada y de pronto la vemos sin ningún rastro de alguna herida, ya de vuelta en Budapest. Esto porque es un problema, porque tú como espectador te pierdes ciertos detalles. Y es que si tú ves la película sin tanta tensión, simplemente pareciera que pasan días, y no, realmente debieron haber pasado bastantes meses. Y eso lo obtienes, o mejor dicho, lo conoces al razonar la película. Pero no todos hacen eso. La realidad es que Red Sparrow se equivocó un poco en esa temporalidad. Pero definitivamente el peor error que comete este filme es la inclusión de escenas sexuales completamente innecesarias. ¿A qué me refiero? Primeramente, yo entiendo que el sexo es la principal acción entre seres vivos. Eso lo entiendo. Y artísticamente es un magnífico recurso, siempre y cuando se use correctamente. Puesto que si nosotros vemos la película, hay escenas que parecen sobrar, que no son necesarias. De pronto vemos a Dominica ya durmiendo para seguidamente verla teniendo relaciones con Nate. Esto no aporta nada. El principal fundamento de la creación de guión es que cada una de las escenas tenga un impacto dentro de nuestros personajes, lo cambie de alguna forma. Hay escenas que no tienen ese sentido, que están de más. Y si en un principio dije que la introducción fue demasiado larga, también en estas pequeñas escenas sexuales pudieron haberse ahorrado bastante tiempo, haciendo así la película menos tediosa. Incluso pareciera que la premisa de venta era el morbo de ver a Jennifer Lawrence desnuda y no realmente ver la trama desarrollada. Ahora, siendo un poco más positivos, la escena en la que Korchnoi se revela como el verdadero soplón o topo verdaderamente fue un giro argumental tremendo. A mí me encantó. Y es que conocemos su existencia, sabemos que existe un soplón, pero francamente a lo largo del filme se nos olvida. De pronto no tenemos idea de por qué es tan importante, hasta que este hombre llega y le confiesa a Dominica que es él. Ese giro fue muy importante y muy interesante. Para mi gusto fue lo mejor de la película. Como dije en un principio, esta película, Red Sparrow, sigue muchas tendencias del cine clásico de detectives en Norteamérica. Me refiero a que, si tú estás familiarizado con ese cine, ya te das cuenta de que al final hay ciertos datos que te van dando el indicio de que Dominica va a hacer un giro importante y de que muy probablemente
Iván es quien está abajo de esa bolsa. Predecible o no, es un final justo, y eso es lo importante. No estamos viendo una comedia como para que al final Dominica se quede con Nate y todos vivan felices por siempre. Ni tampoco estamos viendo una tragedia como para que maten a todos. No, estamos viendo un drama es cierto, ficticio, pero con un final justo, el cual deja un buen sabor de boca a final de cuentas. Recordemos que una de las partes importantes de la premisa de esta película fue cómo luchar contra un sistema que te ve a ti como un activo y no como una persona. Hay un interesante parecido entre la caracterización de Iván Egorov y Vladimir Putin. ¿Qué nos habrán querido decir? La película ha sido muy mal recibida por la crítica, incluso recibiendo comentarios como que está en un punto medio entre poder ser medianamente buena o ser de plano mala. La bailarina de ballet profesional, Isabella Boylston, fue la doble para las escenas de Jennifer Lawrence. En conclusión, Red Sparrow es una película un tanto floja técnicamente hablando, pero en audiencias sí que ha contestado bien. Aún así, uno de sus principales problemas es su personaje principal. No termina de estar definido, al darle habilidades de la nada y explotarla innecesariamente en escenas incontables. Es por eso que hemos decidido ponerle una calificación de 3.5 garras de 5. Y bien Raptors, eso ha sido todo por el día de hoy. Si ya vieron la película, no olviden dejar sus comentarios, así como su like, suscribirse y compartir este video. Recuerden que pueden seguir a toda la Legión Raptor que conforma este canal y todo este proyecto en nuestras páginas de Facebook, Twitter e Instagram que están apareciendo ahora, y que también hay accesos directos desde la caja de descripción. Un saludo a todos, corte y queda.